comienzo a esta charla que se llama ¿Qué insectos podemos encontrar en nuestros espacios verdes? ¿Qué objetivos tenemos con esta charla? Vamos a caracterizar a los organismos presentes en nuestro jardín, vamos a distinguir características morfológicas generales de los insectos, a diferenciar lo que son los daños y los síntomas que nos pueden ocasionar, reconocer los diferentes regímenes alimentarios que presentan los insectos, identificar los organismos perjudiciales y benéficos que podemos encontrar en nuestros espacios verdes y tratar de analizar estrategias de manejo sanitario en nuestros espacios verdes. ¿Cómo vamos a abordar la charla? La charla tiene como dos partes, una donde vamos a diferenciar los organismos, vamos a caracterizar a los insectos, y vamos a ver los organismos perjudiciales o potencialmente que nos pueden ocasionar un problema. Y después otra parte donde vamos a ver a los organismos benéficos, a plantas que nos sirven para repeler a los insectos y a algunos preparados naturales para poder controlar o evitar a estos insectos. Entonces vamos a comenzar. ¿Cómo podemos separar a todos estos organismos, a los artrópodos, por decirlo? Porque no todos son insectos. Entonces tenemos que buscar características morfológicas, es decir, por fuera, ¿qué nos puede mostrar este organismo para que nosotros lo podamos separar? Pueden ser el número de patas que posee, si tiene o no forma de gusano su cuerpo, o si su cuerpo está dividido en partes. Las características más sobresalientes son el número de patas. Entonces tenemos organismos con más de 5 pares de patas, o con organismos con 3 o 4 pares de patas. Si tenemos con más de 5 pares de patas, y el cuerpo con forma de gusano, la cabeza no está unida al tórax, posee un par de antenas, tenemos a los miriápodas. ¿Quiénes son los miriápodas? La mayoría, acá dentro de los miriápodas tenemos dos grupos grandes, a los diplopodas y a los quilópodas. ¿Quiénes son estos organismos? La mayoría de los segmentos de su cuerpo presentan 2 pares de pata cada uno, hablamos de los llamados vulgarmente los 1000 pies. Y si su cuerpo en cada uno de los anillos presenta un solo par de patas, hablamos de los 100 pies. Por otro lado, tenemos a aquellos organismos donde su cuerpo no tiene forma de gusano y la cabeza está unida con el tórax y presentan 2 pares de antenas. ¿Quiénes englobamos dentro de este grupo? A los crustáceos, los cangrejos, los langostinos, pero los que son de nuestro interés son los bichos bolita. Por otro lado, tenemos organismos con 4 pares de patas. ¿Quiénes son? Cuando el cuerpo está dividido en 2 partes acá, porque la cabeza y el tórax están fusionados, y tenemos el abdomen, presentan 4 pares de patas, no tienen antenas, no tienen alas, hablamos del grupo de los arácnidos. ¿Quiénes son? Lo que llamamos vulgarmente las arañas, las garrapatas, los ácaros. Y después, si posee 3 pares de patas, con cuerpo compuesto de 3 divisiones principalmente, la cabeza, el tórax y el abdomen, presenta 2 pares de alas, 3 pares de patas. Hablamos de la clase hexápoda. ¿Quiénes son? Los insectos. ¿Y por qué nos vamos a abordar a los insectos? En caracterizarlos y reconocerlos bien a ellos. Porque son la mayoría de los organismos que podemos encontrar en nuestros jardines que nos puede ocasionar un potencial problema. Entonces, como dijimos, esta imagen es para que ustedes puedan ver, esta es la cabeza del insecto, el tórax y el abdomen, donde en la cabeza encontramos las antenas, los ojos y el aparato bucal, que es muy importante. El tórax, donde se insertan los 2 pares de alas y las 3 pares de patas. ¿Cómo son sus patas? Los insectos presentan diferentes tipos de patas con diferentes funciones. Para caminar, para cavar, para raptar, para nadar. ¿Y por qué son importantes? ¿Por qué las menciono? Porque morfológicamente, sabiendo el tipo de patas que presenta ese insecto, ya nos puede dar un indicio de cuál es su hábitat. Si las patas son fosoras de ese insecto, ¿qué significa? Que lo vamos a encontrar en el suelo. Si sus patas son raptoras, significa que ese insecto se alimenta de otros, porque la utiliza para capturar, para raptar. Es un insecto predador. O
Incluso si, bueno, presenta patas nadadoras, son insectos que vamos a encontrar en el agua. ¿Cómo pueden ser sus alas? También dijimos que los insectos presentan dos pares de alas. Obviamente que en la naturaleza puede haber insectos que son áperos, es decir, que no tienen alas, como el caso de las cochinillas, o braquípteros con alas más cortitas. Pero las alas son importantes, ¿por qué? Porque nos permite separar a los insectos en grupos grandes, a los cuales llamamos órdenes. Las alas tienen que ver con una consistencia. ¿Cómo es la consistencia de esas alas? Va desde membranosa, que son las más frágiles, a élitro, que son las más duras, coriáceas. Estas alas membranosas, ¿quién las tiene? La cigarra, los pulgones. Y esas alas membranosas pueden tener flecos, que es el caso de los trips, que son insectos muy pequeñitos, que no lo vamos a ver casi a simple vista. O pueden tener escamas, como es el caso de las mariposas. Cuando uno agarra una mariposa siempre se queda como con un polvito en la mano. Eso es las escamas de sus alas. Después tenemos la hemiélitro. Hemiélitro significa que la mitad de su ala es dura, coriácea, y la otra mitad es membranosa, que es típico de las chinches. Y después encontramos otra consistencia entre lo que es membranosa y élitro, que es el caso de las tucuras, de las langostas, de los grillos. Y por último, las bien duras, que es característico del orden coleóptero, que son los llamados vulgarmente cascarudos. Bien, también existen diferentes aparatos bucales con diferentes fines. Tenemos aparatos bucales que sirven para cortar y triturar el alimento sólido, que ese alimento sólido puede ser un tejido vegetal, un sustrato vegetal, o incluso puede ser otro insecto. Estos aparatos bucales masticadores, las piezas funcionales son las mandíbulas y las maxilas, es decir, para sacar tejido e incorporarlo. Todas las larvas presentan las formas juveniles de algunos insectos que ya vamos a ver, presentan aparato bucal masticador, los coleópteros, los ortópteros como las tucuras, las langostas, los grillos presentan este aparato bucal. Otros aparatos bucales están especializados para perforar el sustrato y absorber líquido, ya sea igual de un tejido vegetal o los fluidos de otro insecto, donde esas mandíbulas y esas maxilas se han transformado, como acá pueden ver, en estiletes. El caso del picador suctor, que es de las chinches, de las moscas blancas, los pulgones, las cochinillas, presentan este aparato bucal. Y el raspador suctor, el caso de los trips. Pero después hay otro grupo que sus aparatos bucales están especializados para tomar líquidos. Son alargados, no sirven para cortar ni picar el tejido, sino que es para absorber. El caso del chupador en esponja, como es el caso de las moscas, el chupador en espiritrompa, el caso de la mariposa, esa es la espiritrompa de la mariposa, o el caso del lamedor, como es el de las abejas. ¿Por qué es importante el aparato bucal? Porque es con lo que los insectos nos ocasionan un daño. Es el principal, ¿no es cierto? La falta de tejido, los puntos, amarillamiento que podemos encontrar en el tejido vegetal. Y por eso los separé en dos colores. Estos son los que nos pueden llegar a ocasionar un problema, pero los que presentan este aparato bucales, no. Entonces, ¿de qué se pueden alimentar los insectos? Los insectos se pueden alimentar de diferentes sustratos. De acuerdo al sustrato que los insectos se alimentan, reciben diferentes nombres. Insectos que se alimenten de vegetales se los llama fitófagos. No importa cualquier parte de la planta, cualquiera sea la parte de la planta que se alimente este insecto, va a ser un fitófago. Después encontramos insectos que se alimentan de otros insectos. Esos se los llama zoofagopredadores o parasitoides. Después tenemos insectos que se alimentan de hongos, como el caso, por ejemplo, de las hormigas. A eso se les llama fungívoros. Otros insectos que tenemos, por excelencia, de omnívoros, los omnívoros que se alimentan de cualquier sustrato, vamos desde plantas hasta papel o tela, el caso de los grillos. Y por último tenemos a los saprófagos. Los saprófagos son organismos que los encontramos en la materia orgánica. Obviamente que dentro de cada uno de estos regímenes hay otra clasificación. Los saprófagos
son los que se alimentan de materia orgánica en diferentes estados de descomposición. Bien, conociendo ya el aparato bucal, podemos ver cuáles son los daños y los síntomas, porque dijimos que es con eso, con su aparato bucal, el que nos ocasiona los problemas. Entonces, ¿qué son los daños? Los daños es la que ocasiona el insecto con su aparato bucal, el hecho de picar, el hecho de sacar tejido vegetal. La sintomatología es lo que nosotros vamos a ver después que el insecto ya se alimentó. Como por ejemplo vamos a ver defoliación, o podemos ver el plateado en la fruta o en las hojas, en los pétalos, producido por un raspador suctor. Podemos ver estos caminos sinuosos. Entonces ya, viendo la sintomatología, uno puede predecir quién es el agente causal del problema. Bien, ahora, ¿cómo crecen los insectos? Desde que nacen hasta que llegan a su estado adulto. A eso le llamamos metamorfosis, son esos cambios. Vamos a encontrar dos grandes grupos, donde los insectos que salen del huevo son muy similares, muy parecidos entre ellos, se les llama metamorfosis simple. ¿Qué se diferencia con el adulto? En el tamaño, la coloración, si presenta el desarrollo alar. ¿Quiénes presentan esta metamorfosis? Las mantis, los tatadiós, las chinches, los pulgones, los grillos, las tucuras. En cambio, después encontramos otro grupo donde las formas juveniles distan mucho de lo que es su adulto. A esa forma juvenil la llamamos larva, y es el caso, por ejemplo, de las mariposas, de los coleópteros, de los cascarudos, de las abejas, las moscas, las hormigas. Esta es su forma juvenil, que es una larva, y este es su adulto. ¿En qué estado de desarrollo el insecto cambia? Porque imagínense de un insecto que no tiene una forma juvenil, no tiene alas, su aparato bucal es masticador, pasa a poseer alas y a tener un aparato bucal chupador en espiritropo, como es el caso, por ejemplo, de la mariposa. Ese estado de desarrollo por el cual se transforma se llama pupa. Y en ese periodo que parece a simple vista lo que nosotros vemos, es simple quietud, en realidad pasan un montón de procesos, donde hay rupturas de tejido, eso se le llama histólisis, y nueva formación de tejido, histogénesis. Bien, ¿por qué es importante reconocer esto? Porque las formas juveniles de algunos insectos son los que nos ocasionan problemas, o pueden ser benéficos. Entonces, ¿dónde podemos encontrar estas formas juveniles, estas larvas? Las podemos encontrar en el suelo, como es el caso de los gusanos blancos, el gusano alambre, los gorgojos, o podemos encontrarlos dentro de la madera, eso se le llama xilófago, o inclusive arriba, en el material vegetal arriba, en las hojas, defoliando, o dentro de los frutos. Por otro lado, hay un grupo de larvas que por eso es importante que las reconozcamos, porque son benéficas, es decir, son zoopredadoras, como el caso de las larvas de las vaquitas, las juanitas, los neurópteras. Y a simple vista, nosotros ya nos podemos dar cuenta que esas larvas son zoopredadoras. ¿Por qué? Porque presentan mandíbulas bien desarrolladas y patas desarrolladas, porque tienen que ir y cazar a su presa. Bien, con esto ya caracterizamos los insectos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar a ver a estos organismos y qué daño nos pueden ocasionar en nuestros espacios verdes. Primero vamos a abordar los que tenemos en el suelo y luego lo que encontramos en la parte aérea. ¿Qué encontramos en el suelo? Encontramos los grillos subterráneos, el grillo topo. Estos insectos salen durante la noche y durante el día se encuentran escondidos en sus galerías. ¿Qué hacen con su aparato bucal masticador? Comen las raíces del césped. Entonces lo que nosotros vamos a ver son ruedas amarillentándose. Aparte, otra característica que dejan es como montículos de tierra sobre el suelo. Estos insectos se asocian a altas temperaturas y déficit hídrico. Pero ojo, porque después tenemos otro grupo de insectos que nos pueden ocasionar el mismo problema, como es el caso de los gusanos blancos, los gusanos alambre. Estos insectos también se alimentan, aparte de las semillas del césped, se pueden alimentar de semillas si nosotros
sembramos, entonces vamos a ver la misma sintomatología. El césped se está secando, las plantas también, y también dejan los montículos de tierra, porque cuando llueve, ellos para limpiar sus galerías es que sacan toda esa tierra y ese es el montículo que nosotros vemos. Por eso es característico verlo luego de una lluvia. Pero con estos insectos, justamente con los gusanos blancos, llamados vulgarmente, tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque una cierta cantidad en el suelo son benéficos. De hecho, estos insectos en realidad no son tanto fitófagos, sino son más bien geofitófagos. ¿Qué quiere decir esto? Que se alimentan de la tierra. Por eso, si uno los ve, la última porción de su cuerpo va a ver color tierra, porque ellos se alimentan de la materia orgánica. Entonces, estos insectos en un cierto punto pueden llegar a ser benéficos, porque favorecen la aireación del suelo. Entonces, siempre tenemos que ver cuál es el agente causal que nos está produciendo el problema, para poder identificarlo correctamente. Otro grupo importante son las hormigas. Los géneros más importantes son Atta y Agromyrmex. Las hormigas, ¿por qué son un problema? O siempre se dificulta mucho el tema de poder manejarlas. Porque las hormigas en realidad no son fitófagas, son fungívoras. Las hormigas se alimentan de un hongo. ¿Qué hacen las hormigas? ¿Cómo es el manejo? Ellas buscan el sustrato, lo llevan al hormiguero, a la honguera, donde alimentan un hongo y ellos se alimentan, las hormigas, del producto de ese hongo. Entonces, cuando uno quiere tratar de controlarlas, tiene que envenenar la honguera para después se mueran las hormigas. Por eso es tan complicado por ahí su manejo. Las hormigas pertenecen a unos grupos de insectos más evolucionados. Esto quiere decir que están divididos en castas, tienen roles las hormigas, es decir, tenemos la reina, las obreras, los soldados. Y bueno, las características, la sintomatología que vamos a ver son esos caminitos angostos, que es por donde ellas circulan. Por otro lado, tenemos dos grupos de organismos que no son insectos, como vimos los crutáceos, que son los bichos bolita, estos organismos que presentan 7 pares de patas, y es característico, es fácil reconocerlo en el campo, porque es característico que cuando una vez uno lo toca, se hacen una bolita, justamente, de ahí es su nombre. ¿Dónde los encontramos? Los encontramos en la maceta, en los canteros, en los jardines, alimentándose de raíces, de semillas, de hojas. Estos insectos están obviamente relacionados con altísima humedad. Y por otro lado, tenemos los nematodos. Estos organismos que tienen forma de gusano son microscópicos. Es muy difícil, o sea, no lo vamos a ver a simple vista. No es muy difícil, directamente no lo vamos a ver a simple vista, hay que verlo bajo un microscopio. ¿Qué hacen? Es como que parasitan las raíces de la planta, evitando que ella pueda absorber el agua y los nutrientes del suelo. Por lo tanto, ¿qué hace esa planta? Se termina marchitando, amarillando y termina con la muerte de la planta. Pero hay que tener mucho cuidado, porque esa sintomatología puede ser cualquier otro problema, incluso un problema fisiológico de la planta. Entonces, tenemos que identificarlo. Eso se hace a nivel de laboratorio. Bien, ahora vamos a entrar a grupos de insectos que encontramos en la parte aérea. ¿Qué encontramos en la parte aérea? Podemos encontrar las langostas, las tucuras, los grillos. Las langostas y las tucuras en realidad no ocasionan muchos problemas si las encontramos solitarias, por decirlo de alguna forma. Ahora, si las langostas vienen en enjambre, ahí son un problema porque son muy voraces y nos pueden afectar, producir una gran defoliación. La defoliación no es típica de ella, es decir, que tenemos que tener cuidado porque esa defoliación la puede ocasionar otro insecto. Y por otro lado tenemos los grillos comunes. Los grillos comunes en los jardines no ocasionan un problema. El problema es cuando del jardín se vienen a la casa, porque ahí generan ese ruido tan ensordecedor y agudo y persistente que tienen. Bien, ahora entramos a un grupo muy particular, que si uno los observa, no diría que son insectos, porque en realidad no tienen alas. Hay un grupo, como son estas, las que están en rojo, la cochinilla acanalada australiana o la cochinilla harinosa,
que poseen patas y pueden moverse, son móviles. Pero después encontramos otro grupo donde estas cochinillas en realidad no presentan patas, no presentan alas, en realidad están fijas. Cada uno de estos son un insecto. Las cochinillas, ¿qué significa? Que estarían protegidas. Y estas doblemente. Yo acá les hice un esquemita para que entendamos dónde estaría el insecto. Cuando las cochinillas se reproducen sexualmente, esto quiere decir que estas son las hembras, los que nosotros vemos, donde tienen sus huevos, salen un periodo, la ninfa, nace la ninfa, y se aleja. Ese hay un periodo que es móvil. Luego se aleja porque si no, si nacerían y todas se quedan ahí, no tendrían sustrato. Entonces lo que hacen es alejarse, por decirlo de una forma como de esa colonia, se alejan y se fijan. Una vez que se fijan es cuando empiezan a generar esos escudos que son protectores. En esta, como la ceroplaste o la cochinilla H, encontramos el sustrato y un caparazón. Y al dentro estaría el insecto. Por eso es tan difícil por ahí su manejo. Y en este otro grupo, hay otro grupo de cochinillas, donde aparte de ese escudo dorsal, presentan un velo ventral. Entonces, todavía es un poco más el problema para poder manejarlas. ¿Con qué nos hacen el daño? Estos insectos tienen un aparato bucal picador suctor, entonces inyectan saliva tóxica y extraen savia. Este grupo, como las moscas blancas, como los pulgones, tienen una modificación en su sistema digestivo que hace que liberen gran cantidad de melasa. Y yo les voy a contar qué pasa con esa melasa. Las moscas blancas, en realidad, no se les llama moscas blancas, pero no tienen ni el aparato bucal de una mosca, ni el cuerpo es blanco. En realidad el cuerpo de estas moscas blancas, son amarillos. Esa gran cantidad de melasa que eliminan estos insectos, se ven mucho en la mosca blanca, lo que hace es apetecible por un hongo, la fumagina. Entonces, ¿cuál es el problema? Que al venir este hongo, que es de color negro, lo que nos afecta es la fotosíntesis de la planta. Los pulgones hacen exactamente lo mismo. Extraen savia, inyectan saliva tóxica, y lo que nosotros vamos a ver es una clorosis, vamos a ver las hojas que se acartuchan, deformación de flores y frutos. Y lo que hay que resaltar es que estos grupos son transmisores de virosis, pero el principal grupo por excelencia y por lejos que transmite virosis son los pulgones a las plantas. Yo les he dicho que estos insectos liberan gran cantidad de melasa. Esa melasa que liberan estos insectos sirven para atraer a las hormigas, atraen las hormigas. Entonces, ¿qué ocurre? Esas hormigas hacen como una barrera para evitar que lleguen encima los enemigos naturales, por ejemplo, los predadores. Entonces, es como una simbiosis entre las cochinillas, las moscas blancas y estos enemigos naturales. Otro insecto que presentan aparato bucal, bueno, en este caso es raspador. La diferencia entre los picadores y los raspadores es que, bueno, más allá que la estructura es distinta, poseen estilete, estos son más cortos este estilete, entonces llegan hasta la célula de la epidermis. ¿Y qué hacen? Se alimentan, vacían las células, entonces se llenan de aire. Y ese es el plateado que nosotros podemos ver en las hojas, en las flores, que las afecta mucho a su estética, en los frutos. En los frutos, por ejemplo en los cítricos, que es muy característico de verlo, no afecta la calidad organoléptica del fruto. Eso quiere decir que el fruto es rico, no lo afecta, solo la estética. Estos insectos tienen, bueno, una gran agilidad para saltar, para moverse, los encontramos en cualquier parte de la planta, y están asociados también a altas temperaturas y periodos secos. Ahora entramos a otro grupo, que son las mariposas. Las mariposas, estas que voy a mencionar, están más relacionadas a lo que son los forestales o árboles frutales, como es o arbustos, no tanto a plantas. El bicho canasto, que es una plaga muy polifitófaga, eso quiere decir que se alimenta de una gran variedad de plantas, y produce una defoliación en el árbol, y lo típico es ver el canasto. Esto es la característica típica del canasto. Después tenemos el bicho quemador. Esta larva tiene una gran movilidad, una gran voracidad, por lo tanto se alimenta de mucho material verde en poco tiempo.
Otra mariposita es el arbolito del cielo. Esta larva tiene la particularidad que genera una tela donde ella habita y se alimenta. Y lo que hace es producir una defoliación, a su vez que disminuye con esa tela la actividad fotosintética de la planta. Después tenemos la mariposita de las palmeras. Esta es la más característica, lo mejor que podemos ver en los jardines. Lo que hace esta oruga es cuando la hoja todavía no se ha desplegado, se alimenta, y entonces cuando la hoja se despliega, es típico ver todos esos orificios de la palmera afectados. En casos más graves o más severos, la larva puede ingresar al tronco y producirle la muerte a la planta. Ahora entramos a otro grupo que son, ¿se acuerdan? Bueno, llamados los coleópteros, que tienen las alas duras, élitros. Estos insectos que nosotros estamos viendo acá en la foto, que tienen mandíbulas bien desarrolladas, son grandes, las antenas más largas que el largo del cuerpo, son insectos xilófagos. Esto quiere decir que se alimentan de madera, que tienen la capacidad de digerir la madera, y afectan, obviamente, a la rama que afectan, evitan la circulación y la planta esa porción del árbol termina muriendo. Y si hablamos de árboles forestales, obviamente que disminuye su valor por los huecos que dejan estos insectos. Otro cascarudo es la vaquita del olmo. Esta vaquita se alimenta del mesófilo de las hojas, y la forma juvenil, o sea, es una planta defoliadora, y la forma juvenil, esto es importante, es parecida a lo que sería una vaquita tisonuriforme, las larvitas de las vaquitas que son benéficas. Por eso hay que diferenciarlas. Esta es perjudicial. Tanto su adulto como su forma juvenil defolian. Y acá tenemos a la vaquita de San Antonio. En realidad la vaquita de San Antonio no es benéfica, sino es fitófaga. La diferenciamos porque sus élitros son de color verde y presenta 6 puntitos amarillos en cada una de sus alas. Tanto la forma juvenil como el adulto son fitófagas. Las larvas de estos insectos los encontramos en el suelo y produce entonces el adulto defoliación. Bien, ahora tenemos las minadoras. Las minadoras es un grupo grande de insectos, no son solamente las moscas, también hay un lepidóptero que minan. ¿Qué hacen las larvas? Las larvas se alimentan del parénquima de la hoja, protegidas por la epidermis. Entonces van dejando esa mina, que son esos caminitos sinuosos que nosotros que vamos viendo. A veces se ve negro. Lo negro es la materia fecal del insecto que va dejando a medida que va avanzando. Y lo que afecta obviamente es la fotosíntesis de la planta. Después tenemos esta abejita, Megachile, la abejita saca bocado. Es muy particular. A diferencia de sus amigas, las otras abejas, ella vive más bien solitario y hace esta defoliación muy particular. Y realmente es muy perfecto, por eso es muy característico de poder verlo en los rosales. ¿Por qué hace esto? En realidad no se alimenta esta abejita del tejido que saca, sino lo lleva para hacer sus nidos. No va a afectar, es decir, no va a matar a la planta, pero sí va a afectar la estética de los rosales. Bien, ahora encontramos dos grupos que no son insectos, que tenemos los ácaros y los moluscos. Los ácaros succionan savia de las plantas, por eso es por ahí característico ver unos puntitos amarillos en las hojas, y cuando hace mucho, o sea, hay alta densidad, está relacionado con altas temperaturas y baja humedad relativa, generan una tela, y esa tela dificulta la fotosíntesis de la planta. Por otro lado, tenemos las babosas, los caracoles y los moluscos. Estos organismos no poseen patas. Se mueven por contracciones y estiramiento de su cuerpo mientras van dejando una baba. Esa baba las ayuda a la locomoción y aparte evita que ingresen bacterias y las protegen de heridas. El daño lo ocasionan con su aparato bucal, que es como si fuera una lima. Por lo tanto, produce una defoliación, afecta tallos tiernos, las hojas,
Obviamente salen en la mañana temprano, es más fácil verlos en la mañana temprano o a la tardecita, y durante el día o las altas temperaturas se van a refugiar en piedra, debajo de mosaicos, o lo que tengan o en cuevas o galerías ya hechas. La sintomatología característica es la baba que van dejando para verlo. Por ahí el manejo es más fácil el tema de las babosas cuando se usan cebos que los caracoles, porque los caracoles suben a la planta. Y es más difícil que bajen. ¿Por qué? Porque cuando tienen alta temperatura lo que hacen es se meten en su caparazón. En cambio las babosas, al no poseerlo, tienen que sí o sí bajar y refugiarse. Bien, hasta acá mencionamos algunos de los organismos que podemos llegar a encontrar en el jardín. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros para manejar la sanidad de estos insectos? Por un lado, existe una regulación natural, dada por las temperaturas y las lluvias, porque si los insectos tienen una alta tasa reproductiva, si no hubiera una primera regulación por parte de las condiciones ambientales abióticas, viviríamos tapados de insectos. Y después encontramos insectos, factores bióticos como son los insectos predadores, y acá esto sí es importante que podamos reconocerlos porque esto es lo que nosotros vamos a encontrar en nuestros jardines y tenemos que protegerlos. Estas son las verdaderas vaquitas de la familia de los coccinéllidos, que son zoofopredadoras, tanto su forma adulta como su forma juvenil. Los élitros son rojos, con todos rojos sin ningún puntito, o rojos con 2 puntitos negros, o rojos con varios puntitos negros, o de color negro con manchas rosadas, rojizas, amarillentas y blancas. Las libélulas, los tatadiolos mantis, y acá lo que vemos, que esto es más difícil por ahí ver los parasitoides en los jardines, porque son insectos muy pequeños, pero podemos llegar a ver larvas o algunas chinches con como unas protuberancias en la parte de arriba de su cuerpo, y esas son la postura de huevo, o estos toconcitos, que cada uno de estos van a salir un parasitoide. Otros insectos que predan y que son buenos son las arañas. Aparte de estos, también los insectos son afectados por virus, por hongos y por bacterias. Bien, pero no todos los insectos son malos. Hay una relación, tanto que las plantas necesitan de los insectos y los insectos necesitan de las plantas. La reproducción sexual en las angiospermas depende principalmente de organismos vivos, y de esos organismos vivos particularmente los insectos. Entonces se entabla una relación, donde la planta le da alimento, le da néctar, polen o ceras, resinas para que ellas construyan su nido. ¿Y por qué esto es importante? Los insectos viven en un mundo de una comunicación química. ¿Qué quiere decir esto? Ellos tienen la capacidad de oler a grandes distancias compuestos volátiles. ¿Y por qué esto es importante? Porque acá surgen dos tipos de sustancias, las feromonas y los aleloquímicos. Dentro de los aleloquímicos tenemos las alomonas y las cairomonas. ¿Qué son las feromonas? Las feromonas son sustancias volátiles que sirven para comunicarse dentro de organismos de la misma especie, en este caso dentro de insectos de la misma especie, es decir, en una interacción intraespecífica. En cambio, los aleloquímicos son de especies diferentes, por ejemplo, las plantas y los insectos. ¿Qué son las alomonas? Las alomonas favorecen al organismo receptor, es decir, el que la recibe, y las cairomonas al emisor. ¿Y cuáles son las funciones de cada una de estas sustancias químicas? Las feromonas, entre ellas, tenemos de alarma, de agregación, de marcado, sexuales, y se utilizan hoy en día en la parte agronómica, ya sea, por ejemplo, los montes frutales, saturando los ambientes con feromona sexual para que el macho no encuentre la hembra, o para trampas para poder saber si está presente o no una determinada especie. Y las alomonas y las cairomonas, ¿para qué nos sirven? Las alomonas favorecen o orientan al insecto del cultivo a que vaya, o sea, los horarios lo atraen para que ponga, para que se alimente, para que se quede. O puede ser todo lo contrario, hacer que sea disuasorio, que el insecto lo repela, que el insecto
no venga, no se alimente y no oviponga. ¿Y por qué esto es importante? ¿Por qué nosotros sacamos esto para el manejo? ¿Qué nos sirve conocer esto para el manejo? Nos sirve porque nosotros en nuestro jardín podemos generar asociaciones de plantas para que nos protejan los espacios verdes. ¿Cómo? Y por ejemplo, la caléndula, si nosotros ponemos caléndula, nos va a repeler a los pulgones, a las chinches, las moscas blancas, por ejemplo, nematos. Bueno, el ajo repele a la mayoría de los insectos. La menta a algunas mariposas, las hormigas. La salvia a la mosca blanca, a las mariposas, las babosas. La lavanda también es uno de los repelentes de mayor cantidad de insectos, los pulgones, las cochinillas, las polillas, las moscas blancas. El crisantemo, las larvas y algunos adultos mariposas, los nematodos, las babosas. La citronela, moscas, mosquitos. También aleja a las hormigas. Los geranios, a los cascarudos, a las babosas y a los mosquitos. Y así la lista es muy grande de plantas que nos pueden repeler. Generalmente las aromáticas son las mejores repelentes contra los insectos. Y lo que tiene de bueno es que repele a los insectos que nos pueden llegar a ser un potencial problema, pero atrae a los insectos benéficos, principalmente los polinizadores. Bien, otra forma es, en vez de, plantando, y a su vez podemos usarlas haciendo preparados para proteger a las plantas. Existen diferentes formas de prepararlos. Puede ser en purín fermentado, purín en fermentación, en infusión, decocción, maceración o extractos florales. ¿De qué depende la preparación? Por ejemplo, el purín fermentado y el purín en fermentación no llevan cocción, sino es el tiempo que queda en reposo con agua. La infusión se aplica si se cocina el material y luego se deja reposar. La decocción al revés, primero se cocina y después se deja reposar. Bueno, en eso va variando la preparación de estos preparados. ¿Y para qué sirve esto? Entonces yo tengo diferentes plantas, las aromáticas principalmente, y los puedo preparar. La ortiga, por ejemplo, lo puedo hacer en purín fermentado, en purín en fermentación, en maceración, y me apanta áscaros y pulgones. La manzanilla me afecta o repele a insectos como los chupadores, los pulgones. La cuasia, de pulgones y otros insectos, el ajo, pulgones y ácaros, la ruda más la salvia, inclusive se pueden mezclar entre ellos para hacerlo más eficiente, los pulgones, cochinillas y moscas blancas, la lavanda, a la mayoría de los insectos, el ajenjo. Yo puse el agua jabonosa y el tabaco, que no son en realidad plantas, obviamente son pero se preparan. Está el jabón potásico, el jabón blanco, que esto es poner jabón en agua, se deja que el jabón se desprenda, y eso se cuela obviamente, y luego lo podemos rociar a las plantas. Bueno, todo esto se cuela y se rocea a las plantas. Si yo le agrego el tabaco, lo que hace aparte es repeler aún más por el olor. La forma de aplicarlo pueden ser, si yo tengo planta en un jardín, en un cánter, es fácil con un rociador. Y si los espacios verdes son más grandes, entonces lo que hacemos es utilizar mochilitas aplicadoras. Entonces, como para ir cerrando, ¿qué tenemos que tener en cuenta? El momento de armar nuestros espacios verdes o cuidarlos. Tenemos que ubicar las plantas correctamente, a una buena distancia, que tenga iluminación, que tenga viento, mantener la fertilidad del suelo, realizar un adecuado riego, una adecuada poda, y crear ambientes de asociación de plantas para repeler insectos y atraer los enemigos naturales. Mientras nosotros tengamos siempre una planta sana, vigorosa, siempre va a ser menos apetecible por los organismos, por los insectos particularmente. Entonces, de esta forma, disminuimos los problemas sanitarios que podemos llegar a tener en nuestros jardines. Acá les dejo la bibliografía, por si les interesa. Y les agradezco, no sé si fui demasiado rápido, les agradezco a todos su atención. Y ahí cualquier duda o problema, yo les dejo mi mail para que me consulten o yo les mande materiales de lo que necesiten.